Hola, el día de hoy vamos a explicar porcentajes. Primero definamos. Podemos expresar que un porcentaje es la expresión porcentaje o tanto por ciento, y esto equivale a tanto de cada 100. Es decir, hablar del 40% es hablar de 40 de cada 100, por lo que podemos transformar 40% en 40 sobre 100. Continuamos. Aquí vamos con algunos ejercicios. Entonces, aquí podemos calcular este porcentaje a partir de el 35% de 420, recordemos, 35% es 35 sobre 100. Y para calcular el porcentaje simplemente multiplicamos. Realizamos la multiplicación y listo. Tenemos nuestra respuesta, que el 35% de 420 es 147. También puedo calcular el porcentaje de acuerdo a una regla de 3, estableciendo el 100, listo, el 100% es 40. En cambio, 650, ¿cuánto por ciento será? Entonces, 100 es el 40%, 650, ¿cuánto por ciento? Calcula. ¿Ya? Y listo. También podemos establecer esto, que existen tres partes en este tipo de ejercicios. Existe el porcentaje, el total y finalmente la parte. Tenemos aquí un ejemplo. En el salón de clase el 40% son mujeres. Si en total hay 30 alumnos, ¿cuántas son las mujeres? Listo. Entonces aquí lo hacemos mediante una regla de 3. Me dice que 30 alumnos son el 100%. 12, ¿cuánto por ciento será? Listo, y aquí obtenemos la respuesta. Entonces simplemente realizo la operación y lo hago. Entonces en este caso le ponemos una regla de 3. Entonces mencionamos de esta manera y me quedaría como respuesta 30. Ya listo, entonces procedemos a calcular. Entonces me quedaría 12 por 100 dividido para 30. Simplifico. La tercera 1, la tercera 4 y esto sería igual al 40%. Entonces 12 equivale al 40%. Tenemos, en mi clase hay 12 mujeres que representan el cociente. ¿Cuántos somos en total? El mismo ejercicio, pero ahora desde otro punto de vista. Entonces decimos lo mismo. X es igual. Bueno, esto deberían haber visto en el video de regla de 3. Si establecer si es simple o inversa. Entonces me quedaría 100 por 12 sobre 40. Cuarta 1, cuarta 3. Y en este caso tenemos que es, listo, 30 personas. ¿Ya? Entonces eso es otra forma de realizarlo. Ahora sí vamos con unas reglas generales para este tipo de ejercicio. Vamos a establecer tres diferentes reglas. Número 1, recordemos que el porcentaje lo puedo expresar de esta manera. Lo puedo expresar también 40 sobre 100 o inclusive esto puedo transformarlo en una fracción que sería el 0,4. Las cuatro opciones son aceptables. Eso sí, tomar en cuenta que ustedes no pueden multiplicar, por ejemplo, decir 40% por 5 y decir que es 200%. No. Siempre tienen que multiplicar los números reales con números reales, sea en fracción o en decimal, primer punto. Segundo punto, recordemos que el total, siempre cuando me digan sobre el total, se refiere al 100%. Si hablamos, por ejemplo, de un descuento, le hacemos el 100% menos el descuento. Por ejemplo, les menciono un descuento del 20%. 100% menos 20%. ¿Cuánto vas a pagar? Vas a pagar el 80%. También puede ser, en vez de un descuento, un impuesto. Entonces, tú tenías que pagar el 100%, pero yo te cobro un impuesto hagamos con lo mismo, del 20%. ¿Cuánto vas a pagar? El 120%. Y vamos con el último elemento. Aquí, no sé si recuerdan que para calcular un porcentaje, por ejemplo, el 40% pongámosle de 50. Simplemente transformo 40 sobre 100 por 50, y esto es igual, puedo simplificar, 50 va 1, 50 va 2, la mitad 1, la mitad 2, 20, perdón, es 20. Ya, entonces, al ser una multiplicación, recordemos que la multiplicación, el orden de los factores no afecta el producto. ¿Qué significa esto? Que si yo calculo el 30%, pongámosle de 200, es lo mismo que calcular el 200% de
30. Es exactamente lo mismo. Corroboremos. 30%, 30 sobre 100 por 200. Y esto es igual a 200 sobre 100 por 30. Simplificamos dos ceros con dos ceros. Mi respuesta sería 60. Simplificamos dos ceros y efectivamente mi respuesta sigue siendo 60. Conclusión, yo puedo invertir estos valores. Para finalizar, podemos establecer como fórmulas generales. Recordemos que existe el porcentaje, existe la parte y existe el todo. Si quiero calcular la parte, ¿cuál es la fórmula? El porcentaje sobre 100 multiplicado por la parte. Y eso me da la respuesta. Por ejemplo, yo les pregunto el 40%, estoy repitiendo mucho ese número, cambiemos por otro. El 25% de 500. ¿Ya? Entonces aquí tengo el porcentaje. Listo. Entonces, aquí debo tomar en cuenta esto. Preguntarme si este 500 es una parte o es un todo. ¿Para qué? Entonces, miren, la primera forma es de esto para calcular una parte. Entonces, aquí vamos a establecer una pequeña corrección. Por ejemplo, quiero calcular la parte de algo, el porcentaje por el todo. Y esto me da como resultado la parte. Me explico. El 25% de 500. 500, ¿es una parte o es el total? Es el total. Entonces sigo 25 sobre 100 y por el todo que sería 500. Simplifico 25 a 1, 25 a 4, la cuarta 1. La cuarta, estas ya son operaciones básicas, 5 por 4, 20, ya. Entonces tengo mi respuesta. En este caso, esto aquí corroboramos. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es calcular. Sí, en este momento creo que de hecho aplicando un poco me conviene simplificar de otra manera. Sí, simplemente dos ceros y dos ceros. 5 por 5, 25, 5 por 10. Ya. Listo. Entonces esa es la forma que me conviene, ¿sí? En vez de simplificarle de la otra forma. Aquí, como pueden observar, este 500 se refiere al todo. Pero, ¿qué pasa si me dicen que el 25% equivale a, no sé, a 100? Entonces, el 25% equivale a 100 y te preguntan cuál es el todo. Aquí no tengo que calcular una parte sino el todo. Entonces, aquí lo que voy a hacer es dar la vuelta. ¿Cuál es? Aquí, para calcular esto, le voy a hacer 100 dividido para 25 y por la parte. Lo mismo aquí digo, ¿este 100 equivale a todo o solo una parte? Ah, equivale solo una parte, al 25%. Entonces aquí aplico la fórmula. 100 sobre 25 y por 100. 25 a 1, 25 a 4. Ah, entonces el todo ha sido 400. Conclusión, repitamos una última vez. Voy a expresarlo de tres maneras diferentes los porcentajes. El total significa el 100%, un descuento se le resta, un impuesto se le aumenta. Y finalmente le puedo cambiar el orden. Y las fórmulas que sugiero memorizar. Porcentaje dividido para 100 por el todo me da como respuesta la parte, o sea, el porcentaje de eso. Mientras que 100 dividido para el porcentaje por la parte, esto me da como respuesta el total, el todo. Y eso sería todo. Nos vemos en una próxima clase. Hasta luego.